Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El día de hoy hablaremos sobre la guardia y custodia de los hijos sin estereotipos de género. Para hablar de este tema nos acompañan hoy Estefanía Carrillo, de Ciencias Políticas de la Ibero, Luz Mariana Pérez, de Ciencias Políticas de la Ibero, Luis Manuel Cruz Serna, de Derecho de la Ibero, Isaura Castillo, de Derecho de la UNAM, Daniel Escobar, de Derecho de la Salle, Asturias Antuña, de Derecho de la Salle, Aurora Concepción, de Derecho de la UAM, Carla Marcela Espíndola, de Derecho de la UAM, y Carlos Domínguez Hernández, de Derecho de la UNAM. Yo soy Regina Sánchez Azo. Comenzamos. En esta ocasión platicaremos de un asunto en el que después del divorcio de una pareja, un juez determinó otorgar la guardia y custodia a las dos hijas a la madre, ya que consideró que ella era la más apta para cuidar a sus hijas por ser mujeres que estaban por entrar a la etapa de pubertad. En contra de esto, el papá, en representación de sus hijas, promovió varios recursos hasta llegar a la Suprema Corte. La Corte resolvió que el juzgador partió de un estereotipo de género, sin que para llegar a esa conclusión se haya tomado en cuenta la complejidad de la dinámica familiar, el desarrollo progresivo de los menores, así como los efectos que se pudieron haber generado como consecuencia del divorcio y de la violencia familiar. Pues bueno, bienvenidos a todas y todos el día de hoy aquí en Derecho a Disentir. ¿Qué les parece? ¿Por qué no, Daniela? Sabemos que estudias Derecho, entonces si nos puedes platicar un poco más sobre la sentencia para que todos estemos en el mismo canal y empezar la discusión. Ok, mira, de manera general, fue una pareja que por distintos motivos se tuvo que divorciar y pues al momento de decidir con quiénes se iban a ir las dos pequeñitas, pues el juez decide que se debe de ir con el papá, perdón, con la mamá, porque pues son niñas y van a entrar a la etapa de pubertad y entonces él considera que lo correcto es que sea una mujer la que las críe, pues por todos los cambios biológicos que van a sufrir. Aquí lo que pasa es que el papá obviamente lucha por tener a sus hijas para que vivan con él y al final en la sentencia se decide que en efecto el papá también es apto pues para cuidar a las niñas, ¿no? Obviamente que vivimos en una sociedad hasta cierto punto machista, sí, pero ha ido evolucionando y si todos queremos hablar de igualdad, no podemos hablar de igualdad únicamente a nivel laboral, sino también social, familiar, económico. Entonces, aquí lo que se buscó es que pues el papá obviamente fuera una persona apta para cuidar a las dos chicas que se iban a convertir en adolescentes, porque así como las mujeres muchas veces han luchado por esta igualdad en cuestiones de la casa, por ejemplo, tú también son tus hijos, también cuídalos, son tus hijos, también llévalos a la escuela, son tus hijos, también edúcalos, haz la tarea con ellos, pues obviamente que aquí lo que buscó el papá es, sí, yo tengo este derecho, o sea, soy su papá, yo también quiero cuidarlas y quiero verlas crecer y creo que soy la persona más apta para que estas nenas se desarrollen correctamente. Entonces, eso es básicamente lo que ocurrió con esta sentencia. De acuerdo. Y Saura, ¿qué fue lo que más te llamó de la sentencia? Bueno, justo dentro de esta sentencia hay varias partes, ¿no? Cuando el padre apela, se hace una situación en donde no se valoran todas las pruebas para determinar quién era apto para que se quedara con las menores de edad, ¿no? Que es un tema súper importante, ¿no? Incluso la Corte ha determinado que una de las pruebas que debe de estar dentro de los juicios familiares son las pláticas con las menores, ¿no? Donde se debe de tomar en cuenta qué es lo que ellos quieren y cómo se sienten, ¿no? Situación que aquí pues nunca sucedió y solo se resolvió conforme a estereotipos sociales y culturales que pues actualmente estamos luchando para que no sucedan, ¿no? Para que los padres también participen en la familia y puedan ser parte de y no solo un sustento económico, ¿no? Yo creo que va por ahí. Creo que es un buen punto. Asturias, ¿te gustaría complementar algo sobre
pues, ¿qué resaltó en ti la sentencia? Sí, justamente algo que noté mucho, bueno, en los antecedentes, en los considerandos de la sentencia, es que en sentencias anteriores a esa, bueno, en las apelaciones y todo, fue resuelta muy objetivamente. No se tomaron en cuenta las situaciones particulares del caso en concreto. Por ejemplo, nos comentan que las niñas estuvieron viviendo con el papá, me parece que alrededor de 4 años, y su vida había estado bien, realmente. No habían tenido mayor complejidad, con todo y que el papá trabajaba durante largas horas en jornada laboral, etcétera. Sin embargo, nada más porque el Código Civil establece que en cuestiones de cuando haya pelea en cuanto a guarda y custodia, menores de 12 años deben de permanecer con la madre, se centraron mucho en esto sin tomar en cuenta la situación de las personas en específico. De igual forma, recuerdo que la sentencia habla sobre que hubo cierta violencia por parte de las dos personas. El padre argumentaba eso en contra de la madre, que no tenían por qué quedarse con ella las hijas si ella había ejercido cierta violencia sobre ellos, y sin embargo varios de los juzgadores tomaron en cuenta que como el padre había llevado no había llevado a las niñas a escuela física, sino escuela en línea durante esos años, también se ejerció cierto tipo de violencia. Y sin embargo, como los dos padres tuvieron esa violencia, se terminó tomando esta decisión por cuestiones de pura perspectiva de género, por cuestiones meramente de costumbre social. Entonces siento que faltó ese estudio un poquito más allá de la ley y no quedarse en esa cuestión meramente objetiva. De acuerdo. Carlos, te veo acá sintiendo mucho. Platícanos, ¿cuál es tu opinión respecto de esta sentencia? Bueno, yo creo que esta sentencia es muy importante, principalmente porque la perspectiva de género se ha tomado un enfoque es un enfoque importante que ha sido muy enfocado a la mujer. Entendemos que México es un país machista, tenemos sentencias de la Corte Interamericana donde lo manejan. Sin embargo, la perspectiva de género atañe al ser humano, atañe a las cuestiones de vulnerabilidad que nos encontramos también los hombres, nos encontramos las mujeres, y es como una vez recuerdo que dijiste, es como ponernos unas gafas y entender que hay momentos en el derecho donde nos vamos a encontrar en categorías sospechosas. En este caso, pues el papá creía que él era el apto para poder, para cuidar a sus hijas, para desarrollarlas, porque al final él también tiene el derecho a la paternidad. Él también tiene el derecho a que sus hijas crezcan. Y también algo que me parece interesante es que el juez natural lo veía aislado, o sea, no es como solo vas a tener tú la guardia y custodia y solo tú las vas a creer, pero en realidad la paternidad y la maternidad es una cuestión que se juntan, no porque yo tenga la guardia y custodia, mi esposa o mi esposo, bueno, mi ex esposo, no va a poder ver a mis hijas, no va a poder llamarles, oye, el caso de la menstruación, oye, mamá, me siento así, ¿no? Tal vez sea una persona más idónea por la empatía que podría generar ese tipo de cambios, pero eso no significa que están aislados, ¿no? O sea, al final me parece interesante que es como entender el derecho de una forma sistemática, ¿no? El derecho civil siempre ha sido muy cuadrado y ahora a partir de la reforma de 2011, pues tenemos que entender el derecho a partir de los derechos humanos. Tenemos el principio de no discriminación que es muy importante. Imagínense cómo se sintió el papá cuando le dices, tú no eres apto por ser hombre. Has cuidado a tus hijas, pero no eres apto para cuidarlas, porque eres hombre. ¿Dónde queda el principio de no discriminación? Y luego el interés superior del menor, que esa síntesis es muy compleja, porque tienes que realizar un análisis donde se vea el entorno estructural de la persona, que creo que eso es algo que me gustó, porque justamente el juez natural dijo, hay violencia, pero como no hay una sentencia penal, no la voy a considerar. Pero hay que entender, las menores refirieron que había habido violencia por su mamá, y no porque no se había seguido un juicio penal, no tendría por qué no considerarse que existió. Me gusta esta sentencia en particular porque amplía nuestra idea del derecho que teníamos, que era muy cerrada, y más en la legislación civil, que es lo cotidiano, es a lo que nos atenemos día a día, somos ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Carla, ¿te gustaría complementar? Pues yo creo que esta forma de resolver del juzgador estuvo mal implementada, pero no es solamente del juzgador. Sí cometió errores, como no tomar en cuenta la opinión de las niñas, pero yo creo que es muy enfocado al Código Civil. El Código Civil, al decir que la madre tendrá la preferencia de la custodia cuando las niñas son menores de 12 años o menores, entonces ahí entramos en una problemática desde la legislación, no tanto ya del juzgador. En la legislación sí dice eso, creo que hay que reformar esa legislación, porque si bien es cierto que la mujer
tiene a los hijos, etcétera, no puedes decir que es algo natural o algo que tenemos implícito como mujeres el criar a hijos. No puedes decir que es natural, sí puede ser cultural, pero natural no es, porque muchas especies de animales, ellas no cuidan a sus hijos, son los padres quienes los cuidan. Entonces, ¿por qué el ser humano no evoluciona y entiende que no solamente es un rol de la mujer, sino también puede ejercerlo el padre y hacer un perfecto trabajo? Claro, creo que también Asturias lo había dicho, ¿no? De cómo pues se quedó apegado a la ley, a lo que decía y ya no tomó nada más en cuenta. Aurora, ¿te gustaría decirnos cuál es tu punto de vista? Con respecto a lo que menciona Carla, pues de hecho sí hay una interpretación del artículo 282 en donde dice que se tiene que tomar el interés superior del menor como tal, no tanto las cuestiones como si es de género o si es igualitario, ¿no? En cuestiones de los adultos, sino el interés superior del menor. Y si podemos definir lo que es el interés superior del menor, hablamos sobre las cuestiones en las que se tiene que tener un desarrollo sano, amplio, y que no tiene que tener violencia dentro del núcleo familiar, tiene que tener un desarrollo social, y de esto tiene que cuidar tanto la sociedad, la familia, como el Estado, porque también es una interpretación de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, enfocado a lo que es la sentencia, pues yo creo que desde mi punto de vista la primera resolución y la primera apelación es, bueno, en primera instancia el juzgador resuelve que ¿cómo podría decirse? La guardia y custodia temporal se la queda el padre. Después la madre apela, pero técnicamente, o sea, son 4 años en los cuales ha vivido con su papá y la mamá no ha estado porque ha estado ausente. Entonces, de un día para otro le hacen el cambio de domicilio a los niños, de decir, no, ya no vas a vivir con tu papá, ya no vas a llevar esto, el rol de vida que llevabas, rol social, rol familiar, lo que ustedes quieran, y lo vas a vivir con tu mamá. Entonces, en esta sentencia también hablaba de que las mujeres, en cuestiones de cuestión económica, social, tampoco se iba a ver eso para poder tener la guardia y custodia de las niñas, ¿no? Pero no se está viendo desde el punto objetivo en el decir, su papá trabaja tantas horas, pero aún así está cumpliendo con la cuestión de educación, la cuestión alimentaria y la cuestión de cuestiones social y recreativa de las niñas. Entonces, solamente porque lo dice un artículo, se tienen que ir las niñas con su mamá. ¿En qué tipo de juzgadores tenemos, no? En cuestiones de estas. ¿Por qué no estamos capacitados en cuestiones de género, en cuestiones de los juzgadores? No solamente en la sociedad, porque la sociedad nos está costando demasiado ver las cuestiones de género, porque cuando dicen género, todos piensan que es conforme a la mujer. No, en cuestiones de género también es legislar con cuestiones para hombres, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de juzgadores tenemos que se están yendo a un solo artículo y no están viendo lo que te está aportando las pruebas, lo que te está diciendo la niña? Ahora, hicieron un estudio y no había alineación parental, o sea, ¿en qué se basaron? ¿Solamente en un artículo? En decir, esto es lo que dice el código y esto es lo que voy a hacer. De acuerdo, sí, creo que tomas algunos puntos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en que la sentencia habla de un tema de perspectiva de género. 2, el interés superior del menor. Y 3, lo que dices, ¿no? Cómo la visión del juzgador se limitó al texto de la ley, ¿no? Y que creo que, pues sí, o sea, se volvió pues, un poco ambiguo en temas prácticos. O sea, sabemos que los abogados somos muy cuadrados, pero tampoco tanto, ¿no? Bueno, pienso. Criterio. Yo creo que más bien ahí es un problema que radica desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde que está la reforma constitucional de los derechos humanos, los jueces pueden realizar sus sentencias con todo este tema de convencionalidad y derechos humanos, lo cual no lo hacen, ¿no? No ven el caso en concreto. ¿Por qué? Porque tienen 1000 expedientes. Y está bien, o sea, entendemos esa parte de la carga de trabajo, pero no por eso tienes que dejar a un lado y quedarte estancado en lo que eras antes, en solo aplicar la ley, sino comprender y entender qué es lo que tienes que hacer para que haya una mejora social, ¿no? Y un sistema donde vayas encajando en la realidad. Porque la realidad es que ahora los hombres sí cuidan a sus hijos y está bien. O sea, ¿por qué? Porque las mujeres ya podemos ir a trabajar, ya podemos hacer otras cosas por las que hemos luchado mucho tiempo para que un juez llegue y te regrese otra vez
a lo que ya se ha estado trabajando y se ha trabajado mucho sobre la igualdad, ¿no? En todos los aspectos. De acuerdo. Si Sí. quieres, Luis. Sí, es que a mí creo que sin duda la reforma de derechos humanos es fundamental para tener este tipo de resoluciones, pero definitivamente creo que esto es un cambio estructural, ¿saben? O sea, yo creo que cada gobierno tiene en específico como una idea de lo que es la familia y trabaja alrededor de eso. Entonces, por ejemplo, tenemos ahorita el apoyo a los abuelos, ¿no? ¿Por qué? Porque el abuelo es el que se queda cuando los padres salen a trabajar, entonces se le da un apoyo extra, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. La figura del padre es algo que ya no es lo mismo que era hace 10 años, 15, 20 años, ¿saben? O sea, las leyes se quedan atrás. Entonces, creo que es algo que hay que apreciarle también como a la gente, porque es un cambio que ha promovido la gente. Y justo también aquí entra el tema de la construcción de las nuevas masculinidades, ¿no? O sea, justo que es esta perspectiva que nos habla de una nueva reconstrucción de la forma de pensar de los hombres y que obviamente eso nos beneficia como sociedad. ¿Por qué razón? Porque, o sea, en primera, pues hay mucha gente que no entiende el tema de perspectiva de género o la palabra género o inclusive la equidad, ¿no? O sea, muchos empiezan a decir, no, es que como machismo es igual a feminismo y empieza a haber como esta ruptura o esta fractura social que al final pues nos termina dañando. Y ahorita las nuevas masculinidades lo que buscan es eso, ¿no? También aportar con roles que antes eran vistos únicamente para la mujer y que obviamente pues eso te marca como una persona machista, ¿no? De acuerdo. Mariana, ¿te gustaría Sí, complementar? hablando de esto de los roles de género, me parece bastante importante. Vivimos en una sociedad donde pues actualmente aún es mal visto en muchas ocasiones que el papá sea quien se queda en la casa a cuidar a los niños, quien desarrolla labores domésticas, incluso en los trabajos. Y pues creo que en este caso en particular la ley se está centrando mucho como en las reglas o en los artículos estrictos y pues no en que la sociedad está cambiando. Creo que deberíamos reformar estos códigos, por ejemplo, refiriéndome al artículo 282, que es bastante rígido y que pues, o sea, solo se considera que pues, se debería estar con la mamá por el simple hecho de que es la mamá. Y pues, o sea, pienso que hay que actualizarnos. De acuerdo, si les parece bien, ahorita regresando del corte, platicamos un poco más de cómo ha cambiado los roles de género, más enfocado a los hombres, ¿no? En un momento estamos de vuelta aquí en Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir y estábamos platicando de los roles de género, cómo han cambiado y se están transformando. Entonces, pues, ¿por qué no, Carlos o Luis, nos platican desde su perspectiva cómo ven que ha cambiado el rol de los hombres en la sociedad mexicana? Pues creo que es un proceso lento, ¿no? O sea, creo que todavía, como les decía, es un cambio estructural, pero hay muchas cosas que todavía no se definen bien, hay muchas cosas que hay muchos estigmas. No sé, ¿tú qué piensas, Carlos? Yo creo que México sí hemos tenido una un estereotipo de género. O sea, ¿qué es un estereotipo de género? Ya cuando permea en la sociedad y cuando es el pensamiento cotidiano de la masculinidad, ¿no? Y la masculinidad que ha sido que el hombre es el macho, es el que provee, es el que tiene que realizar las labores de fuerza y la mujer se tiene que quedar en la casa. Pero yo creo que cuando ya hay un estereotipo como este, en ambos géneros se genera una tristeza, por así decirlo, ¿no? Porque nos han esclavizado en un cierto rango. O sea, hay hombres que podrían ser felices desde un tema, la cocina. ¿Cuántos chefs no estudiaban esa carrera porque era una carrera para mujeres? O la cuestión del derecho. O sea, derecho era una carrera de hombres. O sea, ya ahorita, afortunadamente, tenemos muchas abogadas, la escuela en la que estoy hay más mujeres. O sea, se ha ido construyendo. Yo creo que el tema que hemos tenido, que hay más afectación, y es lo que han comentado, es el poder legislativo. O sea, las leyes no se han estado adaptando a esta sociedad líquida, que vivimos en un cambio constante donde el acceso a la información y los temas han hecho que abramos nuestra mentalidad. Ya no debería existir así. ¿Por qué? Porque vivimos en el siglo XXI
deberíamos tener la libertad de ser humanos, de sin estar metidos en un rol de si eres hombre, si eres mujer y que si no sé qué. O sea, es importante de que nos avancemos en estos temas. Y yo creo que parte de lo que ha hecho difícil este tema es justamente las leyes. ¿Por qué hasta que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre la perspectiva de género es cuando empieza a permear? Cuando los legisladores deberían darse cuenta, oye, hay un problema, hay infelicidad, hay tasas de ingobernabilidad por esta situación. ¿Por qué? Porque vivimos en una locura total. Las familias, ¿cómo que se basan en estereotipos de género? El tema de la guardia y custodia se ha vuelto un arma de yo quiero tener al niño para la pensión alimenticia o hacemos sustracción de menores. Esa locura solo nos ha puesto candados para desarrollarnos y ser infelices. También existe la soberbia de la masculinidad, que eso también tenemos que aceptarlo. O sea, la fragilidad de la masculinidad es difícil porque estos tiempos han sido muy violentos. Y sé que en México el tema, el feminismo o el machismo que se ha generado ha sido muy violento y se ha abarcado a la mujer, pero la perspectiva de género, lo que ahora debe ver y lo que debemos entender y hacernos a la idea ya en pleno siglo XXI es, somos seres humanos, atendamos a qué cosas. Hay cosas donde un hombre se va a ver discriminado, va a haber cosas donde una mujer se va a ver discriminado. Atendamos esa cuestión y hagamos políticas públicas que permeen y reconstruyamos el tejido social, porque si no vamos a seguir siendo el México del laberinto de la soledad. O sea, hay que avanzar. Sí, justo también añadiendo a lo que mencionas, podríamos hablar, por ejemplo, del libro de Judith Butler, del género en disputa, que justo habla de eso, ¿no? O sea, de las cuestiones del género. ¿Cómo es que ahora en la actualidad ya no se debe de ver, o sea, que justo esta parte del ser hombre o ser mujer es una decisión individual y que tiene que ver mucho con la construcción social, ¿no? Entonces, para mí, cuando yo supe esto, fue como pues, un choque de emociones porque dije, es cierto, ¿no? O sea, cada persona determina qué tan hombre o qué tan mujer quiere ser en su vida, ¿no? O sea, somos seres humanos y al final, bajo esa construcción social, cada persona decide qué quiere hacer y si nosotros como las nuevas generaciones empezamos a enfocarnos bajo esa perspectiva, pues vamos a lograr, como tú lo mencionas, vivir porque sí, o sea, creo que es importante en la actualidad medir también los índices de felicidad, que mucha gente lo ha tomado a burla y crítica, pero son medibles. Y entonces, una vez que uno sabe esto, pues sabe que puede hacer cosas que pueden darnos a nosotros pues una estabilidad también emocional que nos va a hacer pues tener una mejor sociedad. Como tú lo mencionas, es una locura. No, y un tema importante, estaba viendo ahorita que fue el Día contra la Prevención del Suicidio. Hay un índice que dice que la mayoría de las personas que se suicidan son por cuestiones de género. Hay muchas personas que son homosexuales que porque no se aceptan o porque no los aceptan en sociedad, prefieren privarse de la vida. O sea, tenemos que llegar a eso, tenemos que llegar a atentar contra nuestra vida porque no somos felices, porque el Estado no nos deja ser feliz. O sea, es increíble. Justo creo que tocas un tema muy importante, ¿no? El género también habla sobre las preferencias sexuales y estábamos pensando, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en este caso si se hubiera tratado de una pareja homoparental que decide divorciarse y había adoptado? ¿Y cuáles son los roles, no? O sea, entonces ahí si hubieran sido dos hombres con una hija, ¿quién hubiera sido el apto para quedarse con ellas, no? Isaura. Sí, digo, al final eso va encaminado a que los hombres deben de entender, o sea, los hombres y las mujeres, ¿no? O sea, estos temas de la pubertad, que regresando al caso, pues se centraba en la menstruación, por ejemplo, ¿no? Porque a mí me va a dar pena decirle a mi papá que que estoy menstruando o que mi papá me explique. Es algo súper natural, ¿no? O sea, que a todos nos da muchísima pena, ¿no? O al revés, o sea, yo conozco amigos y gente que está educado con puras mujeres, siendo hombre. ¿Y qué pasa? O sea, como Carlos, ¿no? Justamente, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, también ellos tienen problemas físicos como hombres que las mujeres tampoco hemos entendido, pero que deberíamos de entender, pero los hombres se cierran y te dicen, no, tú como eres machito, no me vas a decir que te sientes triste, ¿no? O que te rompieron el corazón, porque a ti no te pueden romper el corazón, ¿no? Que son como temas de pubertad básicos, pero que al final es eso. O sea, tú como hombre o como mujer debes de fungir bien como en una familia, ¿no? Y hacer un trabajo donde los dos entiendan qué es lo que está pasando como ser humano, no como mujer, no como hombre, sino como ser humano, qué es lo que te está sucediendo.
Pero bueno, otra cosa que a mí me ha tocado mucho, va un poquito relacionado con lo que decían, es que, a ver, por más que muchos hombres, no generalizo obviamente, se consideren como cero machistas, muy aperturados de mente, me ha tocado que hombres así de repente me echan comentarios de, es que no, entiéndeme, entiende, tú eres la que tiene que hacer X cosa por mí, porque yo como hombre no puedo permitir que estés por encima de mí. Y eso yo siento que muchas veces los hombres solitos se hacen cierta competencia en la cabeza que no debería de existir. Repito, no generalizo, hay muchos que no lo hacen, hay muchos que sí, pero por esta misma situación yo considero que no ha habido la posibilidad de que se aperture un poquito más la mente en todas estas cuestiones, tanto en la cuestión legal como en la cuestión social, etc. Y esto mismo es lo que yo considero que pasó con los juzgadores al momento de elegir con quién se quedaban las hijas, que se cerraban mucho al, no, por más que yo sea hombre y pueda hacer estas cosas, se cerraban al no va a dejar de trabajar, no tiene por qué dejar de hacer esto por hacerse cargo de cuestiones de la casa y tomaban nada más, o sea, cuestión social de la mujer, que es la que está hecha para esas cosas, para el cuidado de los niños y todo. Entonces yo considero que esa mentalidad que muchos hombres tienen todavía sigue afectando en todas estas cuestiones. Pero pues al final también es cuestión de educación y sí es social, porque si al hombre empieza a pensar así es porque desde pequeño le impusieron un rol y entonces él sigue en ese rol. Y por más que cuando vaya creciendo él vaya cambiando esos roles, siempre en su mente va a quedar como era antes. Entonces sí sigue siendo una cuestión social. Y a pesar de que los hombres han tratado también de inmiscuirse en condiciones tanto laborales como los chefs. Yo conozco a muchos chefs que son buenísimos y hay muchas mujeres que quisieran cocinar como ellos también. Así también hay mujeres que se desempeñan muy bien en otros roles como abogadas, como policías, como intérpretes, yo qué sé, ¿no? Pero yo creo que sí tiene mucho que ver en cómo nos han criado desde pequeños. Siempre va a ser eso. Y si nosotros, lamentablemente, en nuestra generación, ya no se va a ver un cambio radical en la sociedad. Pero nosotros somos los que podemos ir implementando ese cambio en nuestros hijos o en las personas a las que les podemos enseñar en un futuro sobre estos cambios de rol de género. Algo que mencionas es que desde pequeños se nos van inculcando cosas y en este caso siento que no se está tomando que en el caso hay 2 menores de por medio en donde les están haciendo un choque psicológico fuertísimo. Sí. O sea, ¿por qué no consideran tal vez que en estos 4 años que las niñas vivieron con el papá, pues no crearon lazos más fuertes y les van a tener más confianza si están apelando esto de que van para la pubertad, que no nos dice que van a tener más confianza de contarle cosas de este tipo a su papá, con quien estuvieron viviendo pues ya 4 años, que sí es bastante tiempo, y que de repente te digan, no, pues te vas con tu mamá, con quien sufriste violencia, con quien no la ves tan seguido. Manipulación. Exacto. Yo creo que un punto muy importante es, muchas veces nosotras como mujeres no permitimos que los hombres se involucren en este tipo de cosas. Si bien es cierto que muchas veces, pues, como adolescente te puedes sentir más cómoda con tu mamá, tanto hombres como mujeres, pues muchas veces los hombres dicen, oye, yo quiero saber qué necesita mi hija, oye, ¿de qué número es mi hija?, ¿no? Tengo amigos que fueron papás solteros, conozco gente que se me divorcié y mis hijas decidieron quedarse conmigo, o ¿sabes qué? Nos separamos, la mamá de mi hijo desapareció, de mi hija desapareció y me quedé yo con mis hijos y al final, ¿qué hacen? No es como que tengan que ir y buscar, oye mamá, o oye prima, tía, amiga, ¿qué hago con mi hija? ¿No? Pues ni modo, te toca llevar todo ese proceso porque al final es algo natural. Entonces, muchas veces las mujeres dicen, es que debe de vivir conmigo porque yo soy la mamá y yo le voy a enseñar. ¿Pero por qué? O sea, si el hombre quiere involucrarse en este tipo de cuestiones, ¿por qué nosotras ponemos una traba para que ellos, ¿cómo explicarlo?, se involucren de lleno en la vida de sus hijas? O sea, tengo amigos que saben de qué talla de ropa interior son sus hijas, ¿no? Y dices, ¿por qué? Porque yo la llevo a comprarlo. ¿Por qué? Porque, o sea, tengo amigos que dicen, ¿sabes qué?
vamos y yo me voy a disfrazar de princesa porque a mi hija le gustan las princesas y tengo amigos que dicen, voy a dejar que me hagas chonguitos en el cabello y que me pintes las uñas. O sea, creo que muchas veces y sí, como lo mencionaban, es cuestión de la educación que llevamos desde que éramos pequeños. Si como mujeres criamos hijos machistas, criamos hijos de, no, tú no vayas, tú no sirvas la comida porque ahí está tu hermana, tú no levantes la mesa porque ahí están tus hermanas, es que tú no laves la ropa porque para eso estoy yo. Entonces, ¿cómo pretendemos que cuando ellos crezcan transmitan algo diferente? Exactamente, ¿cómo van a romper eso si ellos crecieron pensando esto? Y lo mismo, si el caso de la sentencia fuera contrario, si fuera un niño, entonces porque el artículo dice que es menor de 12 años, se tiene que quedar con la mamá, podrían pasar por los mismos cambios biológicos, hablar de eyaculación, de erecciones, de todo ese tipo de cosas, que son cambios biológicos naturales que todos los hombres, que todos los niños van a experimentar en algún momento, y entonces, ¿qué? ¿Porque es la mamá, se tiene que quedar con la mamá? O sea, ahí es un poco incongruente esta sentencia por el simple hecho de que es la mamá, ¿no? De acuerdo, perdón, Aurora, ibas a decir Yo creo algo. que no son cuestiones naturales, somos personas o seres de aprendizaje que vamos aprendiendo conforme a la marcha. Entonces, en cualquier situación que vamos teniendo, porque si fueran cuestiones naturales, naceríamos sabiendo todo eso. Entonces, no son cuestiones naturales. Tenemos que erradicar ese concepto de cualquier forma, porque no son cuestiones naturales. Son cuestiones que vamos aprendiendo conforme a la marcha. O sea, somos seres de cambio, somos seres de aprendizaje. No importa, yo conozco muchísimas personas que los educaron personas súper machistas y que aún así ellos no son así. Entonces, ¿cómo es posible que unas personas sí puedan cambiar y otras no? Pero también eso depende mucho de nuestra educación, ¿no? Nosotros lo estamos romantizando demasiado, porque eso es lo que estamos haciendo, lo estamos romantizando demasiado. Pero también tiene que ver desde un el tema punto de la educación. decisión. Por ejemplo, ya cuando tú eres adulto, tomas decisiones. Por ejemplo, yo sí lo puedo decir abiertamente, en mi casa sí hay ciertos roles de mamás esto, papás esto, y yo siempre he sido como el parteaguas de, es que esto no me parece y así. Y sin embargo, mis hermanos no dicen nada, ¿no? Y creo que al final convivimos con los mismos padres, pero es algo de decisión. O sea, cada persona decide, no es un romanticismo, sí es una construcción, sí es parte de una construcción social. Y hay muchas pruebas empíricas que nos hacen ver que sí tiene que ver mucho la cultura, pero al final cada persona determina qué quiere para su vida, ¿no? ¿Sí? Yo lo pongo desde el punto en el que lo estamos romantizando, es un romanticismo. Yo no he romantizado nada. Romanticismo en cuestión de decir que estamos estudiados, ¿no? Una cuestión de una persona que realmente no ha recibido estudios y que al final del día, su día a día es lo mismo, porque técnicamente esa es la mayor población de México. Pero yo creo que es el tema de decisión. O sea, al final subestimarlos, tú decides cómo vas a ir incorporándote a la sociedad y cómo quieres tú verte ante la sociedad. Y esa es decisión de cada uno. O sea, yo tuve un padre que fue machista y yo no por eso me voy a conseguir un novio que sea machista, ¿no? O sea, para nada. También, ¿por qué? Porque es mi decisión. Exacto. Aunque a mí me lo hayan enseñado así, yo no lo voy a hacer. También, Y voy a permitir, perdón, Sí. es que sí, voy a permitir que si yo un día llego a tener un hijo, yo sea la que me quede en la casa, porque no, o sea, yo también quiero cuidar a mi hijo, pero también quiero salir a trabajar y esa es mi decisión. Y eso es lo que creo que tiene que ir cambiando. Y Es así que como sí. tú decides A ver, eso... si quieren, perdón. Carlos, por favor. Perdón, Carlos. Quiero hablar de eso. Es que justamente ese determinismo, a ver, hay que decirlo, si un hombre es machista es porque quiere ser machista. Claro, Ya en el siglo XXI, claro. si no Sí. te das cuenta de que tienes micromachismos o eres machista, es porque vives en otra realidad o porque vives en una paranoia, porque creo que hay bastante información. Claro. El tema, yo creo que considerar que una persona no tiene educación es determinarlo y enfrascarlo ahí. O sea, justamente es no porque mi padre es alcohólico, yo voy a ser alcohólico. O sea, es la evolución de también que hay un punto, las emociones. Nadie está pensando en la psicología. O sea, a ver, ¿cómo se sintió el padre cuando le dijeron, no puedes ver a tus hijas por esta parte? Va a generar un resentimiento hacia la mujer o hacia la justicia. Y ahí se van a empezar a repetir esas cuestiones. Afortunadamente, qué bueno que llegó hasta la Suprema Corte y dice, bueno, pues sí, esto estaba mal y no pueden juzgarte así.
pero es lo que hemos estado haciendo, hemos estado repitiendo los micromachismos y todo porque no hemos tenido la responsabilidad de asumir, soy machista, está bien, he causado mucho daño y también puedo repararlo. O también en ambos géneros, la verdad somos seres humanos y nos lastimamos entre todos, es parte de la convivencia humana, pero lo importante es tener la humildad de decir, sí, la regué, y no vivir en otra realidad y exigir que la justicia, que las instituciones, que el Estado, aunque suene romanticista, pero bueno, prefiero sonar romanticista y llenar de ilusión o exaltar a un padre o una madre que haga esto, que exija sus derechos y que permee, ya dejemos de vivir en esto porque si no vamos a vivir en la cotidianidad, vamos a vivir en la mediocridad que ha tenido este país a lo largo, conocido como un país feminicida y de personas desaparecidas. ¿Dónde está la justicia? Si no la exigimos nosotros, no está, y es la obligación de los ciudadanos, para eso estamos en un Estado. Pero es que tú lo estás viendo desde el punto en donde tienes los recursos para saber que eres machista. Ese es un gran punto. La mayoría de la población en México vive en la pobreza extrema. Ahí, créeme que lo último que van a pensar es que este es un rol de género, no es que eso no está bien. O sea, están viviendo otra realidad. Nosotros tenemos estudios, nosotros podemos ver otras realidades, ¿no? Aparte, ser abogado es ver otras realidades de otras personas. Pero ellos que viven en una comunidad indígena, que viven en poblados en donde pues sí hay luz, etcétera, pero viven en condiciones muy, muy precarias, no tienen los recursos para darse cuenta si realmente eso es machista, si esto no es machista. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿Quién nos porque falló? justo nosotros estamos para hacer esas reformaciones, esa creación de políticas públicas, esa aportación a la sociedad Claro. que tanto lo requiere. Pero si tú ve y Programas sociales. a una comunidad, Apoyos, he ido a y muchos. sí, pero si tú entras a una comunidad, claro que te van a recibir muy bien, pero si comienzas a tratar de cambiarlos, entonces va a haber resentimiento. Y no es tan fácil como nosotros pensamos. Nosotros estamos pensando, ay, no, pues yo voy a ir y les voy a hablar sobre temas. porque de Yo creo son que es más- no es tan fácil, No. pero por algo se empieza. Son Claro. Y ahí debemos estrategias. centrarnos. Creo Creo que es más fácil decir, bueno, ustedes como están en una situación marginada, entonces Se quedan ahí. se quedan ahí y no los vamos a incorporar a Claro. nosotros Ah, y, claro que mal, esa no. y decirles, a ver, esto es lo que está sucediendo y entre todos vamos a solucionar este problema que viene desde raíz. O sea, si te quedas en esa situación, entonces, pues, ¿qué estamos separando, no? Estamos separando a los ricos de los pobres. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Es que no Si se está- todos tenemos que entrar, ¿no? Tenemos sentido común. Es que básicamente no se está hablando sobre cuestiones de separar, ¿no? Yo estoy hablando o diciendo, tratándoles de explicar que lo estamos romantizando en cuestión de decir, lo estamos viendo desde acá arriba, ¿no? Pero ¿qué pasa con con otro tipo de poblaciones en donde las cuestiones de derecho laboral, pues técnicamente hacemos igual que las personas individualicen, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Técnicamente todo el mundo trae los audífonos o el teléfono. Pues yo ¿Y creo no que piensas? como abogados tenemos la responsabilidad de hacer llegar a esas personas Claro, sí la se puede. justicia y la conciencia social. Bueno, en este momento el juzgador se dio esa tarea. No, pero nosotros como abogados, como jóvenes, creo que esa es parte de mi responsabilidad. O sea, decir yo, o sea, seas rico, seas pobre, te voy a incluir en esto que debe de mejorar tu calidad de vida y tu calidad social, para que tú el día de mañana puedas crecer y no quedarte sin comer, sin zapatos. Yo creo que esa es una responsabilidad, y no solo de los abogados, yo creo que de todos, como tú dices, que vemos hacia arriba. Sí vemos hacia arriba, pero debemos de Ver hacia abajo. verlo y ayudarnos para que justo empecemos a tener un equilibrio y que esto crezca y no se quede así. No, y sí considero que varias de las aportaciones que hemos estado dando, pues sí tiene una articulación de la sociedad. No creo que nada más esté hablando de cuestiones elitistas, Emotivo. sino que pues, sí se está diciendo, o sea, se está diciendo que haya un aporte que justo genere un bien común, una mejora para todos. Nunca se ha dicho, ay, aquí. Creo que poco a poco estamos permeando este discurso está permeando en la sociedad y creo que coincido con ustedes, ¿no? No es lo mismo la gente que ha tenido oportunidad de una educación a la gente que no la ha tenido, ¿no? Como decían, comunidades indígenas, gente de estratos sociales bajos, etcétera, ¿no? Pero si les parece bien, ahorita nos vamos a un corte y regresamos para seguir discutiendo. En un momento estamos de vuelta en Derecho a Disentir.
Ya estamos de vuelta en Derecho a Disentir, estamos en el último bloque y por lo mismo se puso muy buena la plática y me encantaría que sigamos en la discusión, pero ¿por qué no empezamos a llegar a algunas conclusiones? También Luis se quedó muy callado en el bloque pasado y bueno, ¿por qué no, Luis, empiezas diciéndonos cuáles son tus conclusiones respecto tanto del caso como de todo lo que estuvimos platicando? Sí, pues me hicieron pensar mucho, ¿saben? O sea, creo que escuchar una discusión así de mujeres, como que sí te trae, sí te da otra perspectiva de las cosas, porque, o sea, creo que a veces como que nos podemos confundir como si chocáramos, pero en realidad los dos estamos viendo como una problemática desde un mismo enfoque, ¿no? Como del combatir esta discriminación, esta distinción sin razón, ¿saben? Y entiendo tu punto y entiendo su punto y creo que los dos son válidos. O sea, sí es necesario distinguir, entender cuáles son las diferencias y cuál es la problemática, pero para poder combatirla, ¿saben? Y creo que, como les decía hace rato, creo que todavía hay muchas cosas por delante, ¿no? O sea, ahorita muchas cosas y muchas formas de ver la problemática que pues, yo no había pensado, ¿saben? Y eso que tengo una buena educación, tengo unos padres que me han enseñado bien, pero hay cosas que aún sigo batallando, ¿saben? Sigo intentando entender, sigo aprendiendo y pues qué maravilloso tener a personas como ustedes que puedan compartir estas cosas y aprender tanto. ¿De acuerdo, Asturias? Bueno, yo creo que hay que dividir en dos, ¿no? La conclusión en el ámbito social y en el ámbito un poquito más jurídico. En cuanto al ámbito social, yo me iría hacia, bueno, a ver, desde el hogar, ¿no? Como decía Daniela, muchas veces las mismas mujeres son las que propician que en el propio hogar haya machismo y a lo mejor consciente o inconscientemente los niños crecen con esas ideas. Ahora, para los hombres, ¿no? Lo que contaba, muchas veces he notado que traen inconscientemente no sé, por ejemplo, en un trabajo que a mí me ofrezcan en otro país, la mujer es la que se tiene que venir conmigo. En cambio, si a la mujer le ofrecen el empleo en otro país, el hombre tal cual no acepta irse con la mujer porque él es el que va a ceder, porque él va a estar por abajo. Entonces es lo que digo, ¿no? Que muchas veces los hombres a lo mejor, no generalizo, repito, y se hacen esa competencia mental que no existe y no debe de existir. Y a las mujeres que dejen que los niños que los hombres se involucren más en la crianza de los hijos, en la crianza moral, en la crianza en cuestiones personales y todo. Y en el ámbito jurídico, ok, aunque ha habido muchísimas reformas en leyes y todo, siguen siendo cuadradas. ¿Por qué? Porque la situación legal de México es cuadrada. Sin embargo, yo creo que eso es cuestión de que los juzgadores amplíen un poquito el criterio, dejen de aplicar la ley estrictamente y la amplíen, tengan en cuenta las situaciones subjetivas y con todo y que hay leyes que han pasado por un debido proceso, hay leyes que son anticonstitucionales, como en ¿no? Que por ejemplo podemos atentar contra el artículo 1, el artículo 4 de la Constitución, el derecho a igualdad de género, y todo esto por una falta de criterio a lo mejor al momento de dictar una sentencia e irse únicamente por lo que ven en el código, sin tener en cuenta más situaciones. Muy bien, gracias. Carlos. Yo creo que, bueno, justamente dividiéndolo en la cuestión jurídica, efectivamente los jueces tienen que ampliar sus criterios. Ya vivimos en un constitucionalismo de principios. Eso va a ser tarea de nosotros porque nosotros somos una generación de derechos humanos. Eso, siéntanse con esa responsabilidad y si no lo hacemos somos cómplices del establishment. En la cuestión del género, creo que ambos sexos debemos abrir la perspectiva, tenemos que dejar de tener miedo de enfrentarnos a la masculinidad o a la feminidad, debemos dejar de tirarnos si yo te hago, tú me haces y construir lo que somos seres humanos, ¿no? Avanzar, hay que pensar, una cuestión muy importante en este caso es que es la familia. Si iniciamos estos problemas en la familia, pues sí, se van a seguir erradicando y van a seguir siendo los mismos patrones de conducta, que también eso no exime, o sea, ya somos conscientes, hay mucha información sobre eso y el que no quiera es porque realmente quiere ser machista o extremista, debemos abrir nuestra mente, ponernos en situaciones de experiencia y aprender lo que hay, dejar de vivir una soberbia, porque al final va a ser miedo. Muchos hombres, ¿por qué no se involucran en la crianza de sus hijos? Por flojera, por miedo, por dañar su masculinidad. Muchas mujeres también, ¿por qué les da miedo, no sé, estoy diciendo, ¿no? Trabajar, ¿no? Porque hay un mundo machista, pero el chiste es enfrentarlo y destruir esos estereotipos que hay y demostrar, pues yo los cambio, ¿no? Y asumir la responsabilidad, sí, los hombres
tenemos muchos micromachismos, pero vamos avanzando. O sea, las mujeres también en algunas cosas no se dice mucho, pero también violentan a los hombres, por ejemplo, en la cuestión emocional o en el desarrollo, ¿no? O sea, es entender que somos seres humanos y creo que es algo muy bonito que me enseñan en mi clase de Derechos Humanos, que es la dignidad, reconocer al otro como persona o como igual. Hay que empezar a vernos como iguales, no como una competencia de sexo si uno es mejor que el otro. Y dejar de que estos litigios familiares se involucren, se hagan tan grandes y dañen a la sociedad, porque ya estamos hartos de niños perdidos. Aurora, ¿nos podrías dar tus conclusiones? Pues yo creo que estamos en una etapa de cambio. Realmente estamos en la etapa del caos. Todavía no llegamos al cambio como tal, de decir que estamos en cuestión de, número uno, de género o en cuestión de derechos humanos. No, estamos en cuestiones apenas de caos, de decir apenas vamos a cimentar los cimientos de qué es lo que va a ser después. Pero si nosotros no empezamos a enfocar desde la sociedad hacia afuera, vamos a seguir legislando en cuestiones con tintes sociales, con tintes religiosos, con otro tipo de ideologías, ¿no? Entonces, pues técnicamente creo que sí, como decía nuestro compañero, es nuestra obligación porque somos las futuras generaciones, pero en este preciso momento estamos en una etapa de caos, de decir no sabemos si el feminismo, el machismo, lo que sea. Al final del día tenemos que aprender y educarnos más para poder legislar bien, ¿no? Sí, de acuerdo. Mariana. Sí, retomando un poco esto que dices, pues el género es una construcción social y que nos deberíamos enfocar en que pues busca la igualdad de hombres, tanto de mujeres. Y en este caso se está viendo que, y en muchos casos, se está viendo que no se está dando este resultado, sino se está viendo una desigualdad. Retomando un poco y volviendo al caso, se está dando una desigualdad al considerar que solamente que el padre pierda la custodia y se la den a la madre por el simple hecho de ser mujer. Entonces, ¿dónde está ahí la igualdad? Entonces está diciendo que el padre no es apto para cuidar a las niñas. Entonces, creo que igual debemos, el cambio está en uno, pero también las leyes nos ayudan o nos deterioran muchísimo. De acuerdo. Estefanía. En la época actual estamos en un mundo plural, somos plurales todos. Sin embargo, esa pluralidad es lo que hoy nos debe hacer voltearnos a ver como uno mismo y empezar a vivir no solamente para nuestras generaciones, sino nosotros mismos, la vida que queremos. Y en cuestión del caso, considero que tanto papá como mamá son aptos para tener el cuidado de las niñas y pues espero que esto se transforme en unos años. Gracias. Daniela. Pues yo, retomando un poco la sentencia, creo que en este tipo de casos lo más importante es saber qué es lo que quiere el niño, porque a veces nos enfocamos en qué es lo que quiere el papá, qué es lo que quiere mamá, qué es lo que quiere el juez o qué es lo que piensa el juez que es lo correcto, pero no estamos viendo, o a lo mejor hay veces que el niño es muy chiquito, pero hay cierta edad en que ya un niño sabe perfectamente, sabes que yo quiero vivir con mi papá porque le tengo más confianza, me la paso mejor, no me pega, no me grita, me escucha, ¿no? Yo creo que estamos también en una sociedad que como padres ya no escuchamos, ya no oímos a los niños, ya todo es el celular, los medios de comunicación y el niño deja de platicar contigo como papá y entonces, pues obviamente que si hay uno de los dos progenitores que lo escucha, que lo entiende, que juega con él, que lo valora, pues el niño va a querer irse con este padre, ¿no? O con la mamá. Entonces, creo que las autoridades o los jueces al tener esta capacidad de poder decidir quién es apto y quién no, primero tendrían también que valorar qué es lo que el niño quiere, porque a lo mejor
puede decir, es que es más apto porque son niñas para irse con la mamá, pero a lo mejor las niñas dicen, no, yo me la paso de maravilla con mi papá. O sea, conozco de verdad un gran hombre que su hija le tiene toda la confianza del mundo y es, papá, me pasó esto, papá, me rompieron el corazón, papá, acompáñame a comprar ropa, ¿no? Y el papá es para todo. Entonces, creo que siendo personas grandes y pudieron llevar ese tipo ya de relación, ¿no? O sea, un papá de 60 años con una hijita de 30 y tener esa relación desde que era chiquitita hasta ahorita que ella es una mujer adulta, pues yo creo que cualquier otra persona y más las generaciones actuales podrían hacer eso. Entonces, creo que principalmente lo que nos deja esta sentencia es decir, está bien lo que ustedes quieran como adultos, pero hay que tomar en cuenta qué quieren los niños. Si no escuchamos a los niños, no podemos de verdad decir, estoy salvaguardando la estabilidad mental del niño, su bienestar. O sea, no, hay que enfocarnos mucho en lo que ellos quieren y en lo que ellos necesitan y sobre todo escucharlos. De acuerdo, justo el interés superior del menor. Exacto. Ya se está prevaleciendo respecto Exactamente. a los principios, ¿no? Erika, tus conclusiones. Pues para empezar, bueno, lo voy a separar en dos partes. Una, desde la perspectiva de género, sí hace falta más educación, más recursos por parte del Estado y los legisladores para que la cuestión de género también cambie, porque la sociedad cambia, entonces las legislaciones tienen que cambiar. Desde el punto jurídico en esta sentencia yo creo que es muy importante ver que no solo el juez tiene que aplicar la ley tal cual, no tiene que ser tan objetivo, tan rígido en aplicar esa ley. Tiene también que ser educado en juzgar desde perspectiva de género y derecho superior del menor. Porque lo más importante siempre cuando hay menores es el interés superior del menor. No importa lo que diga la mamá, no importa lo que diga el papá. Es dónde va a estar mejor y dónde va a ser más feliz el menor. De acuerdo. Y por último, Isaura. Sí, justo es lo que quería concluir, ¿no? O sea, nos ponemos a debatir entre el padre o la madre y qué es lo que quieren, pero en los juicios de divorcio donde hay menores de edad, es súper triste que se estén peleando y que nadie vea al niño qué es lo que quiere, ¿no? Entonces yo estoy súper a favor de que los niños siempre sean escuchados, ¿no? Y que en los juzgados les creen un ambiente donde no tampoco se sientan cohibidos por decir algo y qué es lo que le va a pasar a mi mamá o qué es lo que le va a pasar a mi papá, ¿no? Sino que lleguen a un lugar donde ellos puedan expresarse y decir con quién realmente quieren estar sin sentir miedo, ¿no? Entonces, al final, la pelea de dos personas grandes no tendría por qué afectar a dos niñas, ¿no? O a cualquier menor de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie se pone a ver todo este tema del qué es lo que le puede, qué es lo que puede pasar con el niño, ¿no? O sea, no protegen su estado psicosocial, solo ven sus intereses entre papá, mamá, y los niños salen volando. ¿Y los niños qué son? Son el futuro de esta sociedad y a los que tenemos que tratar de hacerlos sentir cada vez más seguros de lo que tienen que ser como personas, ¿no? O sea, sentirse con la capacidad de decisión, qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo no quiero, ¿no? Sin estereotipos y sin juzgar. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos, a todas por haber venido hoy. Creo que se puso súper buena la conversación. De verdad, felicidades y gracias por haberse dado este tiempo para discutir estos temas que están en boga. Y también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Ya saben que los estamos esperando en Derecho a Disentir de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche en Justicia TV. Mi nombre es Regina Sánchez Sazo. Muchas gracias.